Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar hoy con Inmobiliaria Colonial, que bueno, pues sí hay intentando hacer ese soporte en esa zona de los 5,96-6 euros. Bueno, pues los indicadores parece que van mejorando bastante. El Easy Move ya se va girando hacia la zona cero, el estocástico a punto de cortar ya esa media, su propia media al alza. Y bueno, pues dirigirse a esa parte baja de la sobrecompra. El Vigía ya se ha aplanado y el Concord, bueno, pues muy contraído sobre la línea cero. También el Directional Move está en zona neutral, así que bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar este nivel de los 5,96 euros. Desde ahí, bueno, pues puede tener un buen rebote al alza. En gráfico semanal, bueno, ha descargado la sobrecompra y los indicadores de momento han llegado a esa primera zona, como por ejemplo el Vigía de esa media móvil, incluido el Concord, que también ha llegado a esa zona de la media móvil. El Easy Move, bueno, todavía no ha cortado la línea cero y el Directional Move ahora mismo, bueno, pues está ahora mismo en contracción. Así que bueno, vamos a ver el volumen. Como vemos en gráfico semanal, por ahora sigue decreciente. Como vemos aquí, ese throwback a una vez tocado esa resistencia de la zona del 647, ese throwback que ha hecho a esa formación triangular que ha roto. Y bueno, volvemos al gráfico diario y volvemos a ese soporte de los 5,96 por donde pasa también esa media exponencial. Bueno, pues esta gran sobreventa que tiene el valor, bueno, pues vamos a ver si es capaz de reaccionar desde este nivel. Primer nivel a superar sería esa zona de los 6,20 aproximadamente, donde tiene ese primer máximo 6,19, donde tiene ese primer máximo que hizo antes de este último tramo a la baja. Esto en cuanto al más corto plazo, pero sobre todo, bueno, pues sería romper esa zona del 6,39 y bueno, pues sobre todo esa zona de la resistencia en semanal, como ya hemos visto, la zona del 6,47, como vemos aquí, zona importantísima justo en toda esta zona del 6,47, esa zona de los 6,09, 6,15, toda esta zona ha sido zona de resistencia y en el 6,47 ya con esta 3 veces que ha intentado romperla y no ha podido. En las dos ocasiones anteriores ha tenido correcciones bastante importantes. En esta por ahora el valor está intentando sujetarse en esa zona de los 6 euros, así que si vemos que el valor reacciona desde aquí, posiblemente vaya ya a superar esta zona y luego, bueno, pues iniciaría un tramo hacia la zona de los 7,20 aproximadamente, pero bueno, pues posiblemente consolidaría en torno a esa zona de los 7,20 y los 6,47 toda esta sobrecompra que tiene en el gráfico semanal, que bueno, no es sobrecompra puesto que la ha descargado un poco, pero bueno, siempre es mejor ir corrigiendo esos indicadores, así que bueno, vamos a ver cómo lo realiza. Si es capaz de aguantar esa zona de los 5,96 euros y ir superando esa zona 6,19, 6,39, 6,40 y la zona de 6,47. Bueno, y ahora vamos con Prim que, bueno, pues es un valor que es bastante errático, tiene muy poco volumen. Si bien es cierto que si nos vamos al gráfico semanal, que es este, pues vemos que es un valor alcista, ahora mismo está consolidando. Bueno, pues arrancó desde esos mínimos del 1,87, hizo unos máximos en torno a los 15 euros y ahora mismo está en un rango lateral entre esa zona de los 11,80 aproximadamente y esa zona de los 9,60 aproximadamente. Ahora mismo estaría cerca de ese rango bajo de ese lateral. Y los indicadores estos gráficos, como vemos, muy sobrevendidos. Bueno, pues este es el primer indicador de que pueda estar acabando este lateral. Una sobreventa tan fuerte en gráfico semanal es
para tener en cuenta. El Vigía ya se ha aplanado, el Concord, como vemos, muy contraído en torno a esa línea cero. Esto en cuanto al gráfico semanal, y en el gráfico diario pues exactamente lo mismo, con el dato importante de que muestra ciertas divergencias. Y esta formación en el Concord se llama espejo. Cuando la zona verde son los minoristas, compra de minoristas, y la zona azul oscura, compra de manos fuertes. Cuando ocurre esto es un síntoma de cercanía, está en una zona de soporte importante relativa en el valor. Entonces, bueno, pues tenemos sobreventa en el gráfico semanal, tenemos sobreventa en el gráfico diario, divergencias alcistas en el gráfico diario, esta zona del Concord, el espejo en el Concord, y también tenemos una divergencia en el Directional Move. Bueno, pues parece que esté formando una zona de suelo. Para mí, la resistencia, primera resistencia, evidentemente, el 10-20 es la primera zona que nos va a confirmar este escenario el rebote en un principio desde esta zona de soporte de este lateral, el rango bajo de este lateral que ya he comentado. Esta sería la primera zona a romper con fuerza, esa zona del 10-20, y bueno, pues ya sobre todo la zona del 10-90 y la zona del 11-15. Esas dos serían las dos zonas claves a romper en el balón. En el valor. El 10.90 y el 11.15 son las dos claves que tiene a superar el valor por la parte de arriba. Y bueno, pues por abajo no perder ya esa zona de mínimos que ha hecho en torno a los 9.90. Y bueno, pues lo dicho, divergencias alcistas, sobreventa, esta zona del Concord. Bueno, pues parece que este valor, bueno, pues vamos a tenerlo en vigilancia a la espera de ver qué hace en ese 10-20. Bueno, pues vamos con Hola Luz. Hola Luz. Bueno, voy a poner el gráfico semanal primero. Y bueno, pues vamos, es un gráfico que es muy bajista, eso vaya de antemano. Empezó en esa zona de los 14.60 y bueno, pues como vemos, una tendencia claramente bajista, incluso en estos últimos tiempos una tendencia bajista acelerada, como vemos. Bueno, pues estos rebotes fuertes ya los ha tenido en varias ocasiones, como vemos aquí en este último tramo que hizo hasta esa zona de los 2 euros aproximadamente. Tuvo un rebote muy fuerte desde esa zona de los 2 euros hacia la zona de los 4,36. Desde ahí volvió a empezar esa corrección que la ha traído a la zona del 1 del euro aproximadamente, y desde esa zona tuvo un rebote hacia la zona del 1,72 y desde ahí empezó otro tramo bajista hacia la zona de los 0,80 y desde ahí, bueno, pues hemos visto un rebote de bastante importancia hasta esa zona del 1,53 aproximadamente. Pero es que, bueno, pues es un valor que por ahora sigue en la misma tónica bajista. Si bien es cierto que aquí tiene bastante volumen, los indicadores parece que se intentan girar al alza, pero es que en estos valores que están inmersos en estas circunstancias empresariales, pues el gráfico lo único que muestra son movimientos que se hacen en torno a noticias que van saliendo de los valores. Entonces, bueno, en el gráfico lo único claro que puede haber ahora mismo es que debe superar esa zona del 1,72 claramente y la zona de los 2 euros claramente para pensar que esto no pueda ser un simple rebote de toda esa sobreventa que, como vemos, era bastante importante en el valor. Mientras no supere esa zona del 1,72, esto seguirá siendo un simple rebote, al igual que lo tuvo en esta zona. Y bueno, pues lo dicho, son valores que se mueven sobre todo por noticias empresariales. Entonces es un gráfico que, bueno, pues puede ser muy variable dependiendo qué noticias vayan saliendo. A día de hoy, por ahora, esto sigue siendo un simple rebote, un simple rebote que por ahora lo ha marcado con mucho volumen. En caso de tantear esa zona del 1,72, no ser capaz de superarla y ver que de nuevo se gira a la baja, reanudando de nuevo esas correcciones,
bueno, pues el gráfico de momento pues lo que muestra es esa tendencia claramente bajista y desde septiembre de 2023 una tendencia bajista acelerada que, bueno, pues lo he comentado, debería de romper esa zona del 1,72 y la zona de los 2 euros para, bueno, pues pensar que esto pueda ser algo más que un simple rebote dentro de esa tendencia claramente marcada bajista. Bueno, pues Indra ha sido capaz de cerrar por encima del 17.17, si bien es cierto que ha chocado de nuevo en esa zona del 17.36, que ya ha chocado en 3 ocasiones y bueno, pues no ha sido capaz de romperlo por ahora. Me gusta el valor en cuanto al gráfico semanal sobre todo. El gráfico diario, bueno, pues también tiene todavía bastante recorrido al alza. Le falta superar esa zona del 17.36 y sobre todo esa última zona por donde pasa esa última media exponencial y la bajista que arrancó en junio del 2024. Y bueno, una vez superada esa zona que sería los 17.36 y los entornos de la zona del 17.50, bueno, pues el valor parece que acabaría con esta consolidación que arrancó, como ya he comentado, pues en junio de 2024. Y bueno, pues en gráfico semanal sobre todo, bastante margen de subida. Todos los indicadores bastante bien posicionados para un posible movimiento brusco, diría, al alza, ya que todos están sobrevendidos, el estocástico ya cortado, incluso girado al alza, el Concord también saliendo desde esa zona cero a punto de cortar esa media, el Vigía también a punto de cortar esa media, si bien es cierto que todavía es el más retrasado y todavía está un pelín lejos de esa zona cero, pero bueno, buena situación en el valor ahora mismo para romper esa zona que ya he comentado, el 17.36, 17.50 aproximadamente, e iniciar un movimiento rápido hacia, por lo menos, hacia esta zona donde tiene el siguiente gap, como ya comenté, en los 18, 18, 10 y sobre todo ir a buscar niveles de resistencia de máximos previos en torno a la zona del 19.52 y sobre todo en la zona de los entornos de los 20 euros. Esa sería la zona, una de las zonas importantes a superar. Bueno, tubos reunidos que, bueno, pues está intentando reorganizarse de cara a crear un impulso desde esta zona que ha marcado en torno a la zona del 0,51. Bueno, todavía está por encima de esa zona del 0,50, si bien es cierto que ha perdido ese 0,55 en el valor. Y como vemos aquí, bueno, pues está en una zona compleja. Esta zona del 0,50 es zona importantísima a mantener. Por ahora perdió esa zona del 0,55 y la ha recuperado. En esa zona ahora mismo está. Y bueno, por indicadores se pone interesante en cuanto al Concord. El Concord ahora mismo está en una zona que podría estar marcando una zona de suelo. Los indicadores, como vemos, hay bastantes divergencias alcistas, tanto en el Easy Move como en el Vigía. En el gráfico semanal, como vemos, de momento sigue aguantando esa media exponencial en torno a esa zona de los 0,54. Los indicadores en gráfico semanal, como vemos, bueno, pues también intentando ya girarse al alza desde la sobreventa, así que por ahora el valor parece que encuentra suelo en torno a esa zona de soporte del 0,50 y parece que desde aquí quiere intentar reaccionar. Importante ver si es capaz de superar esa zona del 0,57, ya que, bueno, pues de superarla el valor empezaría un tramo bastante, creo que bastante importante de subida hacia mínimo esa zona de los entornos de los 0,65 aproximadamente, 0,66. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de relacionar desde esta zona. Como vemos, divergencias alcistas, el Concord mostrando esa figura de espejo. Así que bueno, vamos a ver si confirma estas divergencias y esta salida de la sobreventa, rompiendo esa zona, como ya he comentado, de la zona del 0,57. Por abajo, bueno, pues importantísimo seguir por encima de esos
0,50 y una vez recuperado esa zona del 0,55, pues bueno, interesante, sobre todo mínimo no perder esa zona del 0,54 en el corto plazo para mantener este posible impulso que la lleve de nuevo a esa zona de los 0,64, 0,65. Y esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Si tenéis alguna sugerencia de algún valor que queréis que le eche un vistazo, me lo ponéis en los comentarios. Recordad que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts de Spotify y un saludo, buenas noches.